Ahora sí, está grabando. Eh, Ahí hay un concepto un poquito antes del vector y es de pronto este concepto que ustedes ya lo deben conocer, por supuesto, y que es un punto. ¿Qué creen que es un punto en matemática, por ejemplo? ¿Qué propiedades tiene un punto? Se puede Una coordenada. Una coordenada. Ok, muy bien. Pero también puede haber un punto que esté flotando en el espacio y que no tenga una coordenada asociada. Es decir, puede ser que un punto esté simplemente en algún lugar. Usted no tiene la posición de ese punto, es simplemente un punto, ¿de acuerdo? Sí, muchas veces se le asocia y es bastante útil decir que, bueno, primero es un objeto matemático, un objeto geométrico. ¿Qué dimensiones tiene este objeto? Tiene un nombre normalmente. Se le dice tiene tantas dimensiones porque es un punto. No sé si lo conozcan. Unidimensional. Esto es una línea. Realmente se le llama un objeto cero dimensional. Es decir, él no va a tener una longitud, no va a tener un ancho, un alto, un fondo. Va a ser un objeto en cero dimensiones, ¿de acuerdo? Tiene una coordenada, sí, se le podría asociar una coordenada perfectamente. Eh, pero no tiene una forma por así definida. Se define un punto y es la definición geométrica básica para poder uno comenzar a definir el resto de cosas, ¿de acuerdo? Uno cuando hace un punto dice, bueno, este es mi punto y si yo hago una sucesión infinita, obtengo otra cosa. No sé si han escuchado algo de eso, si lo recuerdan. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer esa comparación de punto con este punto que de pronto es un poquito más enriquecedor, tiene un poquito más de cosas. Y es el punto en física, ¿de acuerdo? Porque es que el punto en física tiene bastantes cositas diferentes al punto normal, por así decirlo. Cuando nosotros tenemos un punto geométrico y queremos tenerlo con una coordenada, como un objeto dimensional, normalmente nosotros podemos llegar a decir, bueno, este punto que está por acá, ¿sí? Voy a llamarlo el punto A, entonces va a tener unas coordenadas, eh, no está mostrando bien, por acá, punto A, y ese punto pues va a tener coordenadas según el dibujo 3, 3, ¿cierto? Y eso es todo lo que yo puedo llegar a decir geométricamente del punto. Puedo llegar a decir más. Cuando yo hablo de un punto físico, lo chistoso es que yo puedo llegar y dibujar un punto en física como lo siguiente. Más o menos. Podemos poner este por acá. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Este objeto de la izquierda nosotros lo podemos definir como un punto o una distribución de masa puntual y podemos llegar a colocarlo, por ejemplo, en un plano inclinado. ¿Sí? De manera que si lo colocamos en un plano inclinado, este punto, aparte de tener una información de coordenadas, como la que nosotros tenemos acá en un plano matemático, ese podemos llegar a tener una información, pongámosle a ese B, digamos las coordenadas son, no sé, 3 8, ahí me establecí un eje de coordenadas. Vámonos por acá. ¿Sí? Ujú, algo así, ¿de acuerdo? Coordenada, un eje de coordenadas en cualquier punto y ahí estaría mi punto físico. Aparte de tener esas coordenadas, nosotros podemos tener en él alguna otra información. Por ejemplo, podemos tener de B, decir que aparte de ser un objeto, mm, a decir que es un punto, va a guardar otra clase de información por dentro. Él podría guardar, por ejemplo, información como su masa.
¿de acuerdo? Entonces podremos llegar a decir, bueno, ese objeto, aparte de ser descrito como un punto, él puede llegar a tener asociado una cantidad que sea 4 kilogramos, ¿sí? Podría llegar a tener una cantidad asociada como una densidad puntual, podría llegar a ser. Las fuerzas, profe, también. Ok. eh, podría llegar a tener una fuerza, eh, pero la fuerza, cuando le actúa a él, una fuerza, vamos a ver que es una interacción con otro objeto. Es decir, un objeto no tiene una fuerza que sea intrínseca. Si yo coloco ese, intrínseca es que es una propiedad propia del objeto, ¿de acuerdo? Yo podría llegar a colocar ese bloque en Marte, entonces tendría otras fuerzas que están actuando sobre él. Podría llegar a colocarlo en el espacio, muy lejos de cualquier planeta, cualquier sistema solar, y no habrían, en teoría, ninguna fuerza actuando sobre él. O en un universo muy lejano donde solamente existe ese objeto y pierde muchísimas cosas, porque si solo hay un objeto del universo, yo no puedo hablar de unas coordenadas, porque coordenadas con respecto a qué, ¿de acuerdo? ¿Tendría su masa? Sí, la seguiría teniendo. ¿Tendría su densidad? La seguiría teniendo, pero no tendría conceptos como fuerza, ¿sí? Porque no hay más objetos sobre él. Entonces no es una propiedad que yo pueda decir existe solo para ese objeto, está dentro de él y me lo está describiendo. Ya es una propiedad que él adquiere solamente por su interacción con otros cuerpos. ¿Listo? Lo que le quiero decir es que esto es obviamente un cuadrado y nosotros lo representamos como un cuadrado, pero ahí estamos asociando un objeto, una descripción para las dos masas, que es la de una masa puntual, ¿ok? En la cual a mí no me interesa sus dimensiones, porque la física que yo la estudio como una masa puntual, es decir, esto es un punto, y lo voy a estudiar así, es muy similar a la física que yo voy a obtener cuando yo le pongo alguna clase de limitación, es decir, que le digo, bueno, este es un punto de radio 3, ¿de acuerdo? Básicamente la misma. Por ejemplo, la masa de la derecha, si nosotros la colocamos en un plano inclinado, perdón, en una cuerdita y la colocamos amarrada al techo, tenemos un péndulo, ¿bien? Y la física del péndulo, si la masita es una canica muy, muy pequeña, que su densidad sea muy diferente de la del aire, no me va a cambiar si yo cambio la canica por una esfera de metal, de acero. Exactamente la misma. Si yo la reemplazo por una bola de icopor, cambia muchísimo la física. Primero porque ya una bola de icopor puede llegar a ser más grande, entonces hay un rozamiento con el aire, ¿sí? Y segundo, la densidad del icopor y la del aire ya podrían llegar a ser comparables, así que ya es más un objeto que esté dentro de un fluido. Y algunos de ustedes de pronto ha cogido una canica o una pelotica o algo y la ha metido dentro de un agua y sabe que ella baja mucho más lentamente. O un objeto no tan denso dentro del aceite y saben que ella podría llegar a quedarse incluso flotando encima del aceite, ¿sí? Entonces ya la cosa cambia un poquito más. Ok, ya vemos la diferencia entre punto matemático y el punto que nosotros vamos a usar. ¿Se acuerdan que es una línea o un segmento de línea? Vector. ¿Ok? Unión de varios puntos. Sí, exacto. Cuando Una nosotros sucesión tenemos, infinita de varios puntos. cuando nosotros tenemos una línea, nosotros lo que tenemos es una sección infinita de muchos puntos, es decir, podemos llegar a tener algo por el estilo. ¿Ok? Y esa línea, por supuesto, comienza en menos infinito y terminaría en infinito. ¿Ok? Simplemente que aquí no puedo dibujar el infinito. O podría haberla dibujado por fuera de la pantalla. Fuera de la pantalla. Qué sencillo. Cuando nosotros tenemos una línea que no comienza en el infinito y no termina en el infinito, entonces ya tenemos es otra cosa, ¿no? Tenemos un segmento de línea.
¿Listo? Y cuando nosotros tenemos un segmento de línea, tenemos unas propiedades asociadas a ellas, que sería, por ejemplo, cuando nosotros cogemos ese segmento y la medimos. ¿Ok? Siempre que nosotros llegamos y medimos un segmento de línea, podemos hablar de una dimensión, de dónde empieza y cuándo termina. Eso es una magnitud que nosotros representamos como una cantidad que es escalar. No sé si revisaron un poquito qué son los escalares. ¿Alguno de ustedes sabe qué números están contenidos dentro de los escalares? Los reales. Los ¿Y reales. cuáles otros? Tienen por ahí internet, miren, y van a ver que de La pronto es un masa, por poquito. ejemplo, Ok, pero la alguien por ahí me temperatura, mencionó los reales. Si un número no es real, entonces, ¿qué otra cosa podría llegar a ser? un vector. Eso es como el mundo de los escalares y los vectores. ¿Cómo? Complejos. ¿Podría llegar a ser un escalar un complejo? ¿Sí o no? Hola, Pam. ¿Sí? No sé, revisen, díganme, ¿sí o no? Si no miran en internet no me van a creer. ¿Ya encontraron? Sale que sí. Sí, profe, Escalar. Ok, listo. que puede también ser un complejo. Perfecto. Lo que quiere decir que en la división de los mundos, cuando nosotros teníamos una recta de números, decíamos, bueno, hay una recta de los reales, hay una recta de los complejos, y ahora tenemos otro concepto, ¿de acuerdo? Un escalar, que también incluye a los reales, incluye a los complejos, ¿sí? Un escalar puede ser entonces todo lo que nosotros consideramos un número. Un escalar o un número, la parte escalar se le considera algo muy general. ¿Qué es la otra cuestión que nosotros teníamos, o la otra parte, por así decirlo? Era, aparte de un escalar, tener una parte vectorial, ¿de acuerdo? Una pequeña segmento que podría llegar a considerarse un vector. Es muy parecido a un segmento de línea, bastante, solo que nosotros cuando tenemos dicho vector, ya tenemos varias cosas asociadas. Tenemos su magnitud Y su dirección. y una dirección. A mí me gusta mucho utilizar la notación de teta, alfa, phi, cualquier letra griega. ¿Las conocen? Teta, por ejemplo, alfa, phi, esa clase de letras. Y colocarle muchas veces en la parte de abajo como su índice el vector al cual me refiero. ¿Ok? No necesito colocar la notación de A flechita, A vectorial, simplemente con la A yo ya sé que me estoy refiriendo a ese vector. Bien, y cerca a la punta del vector, cerca a la dirección, yo coloco mi vector ya pues con una flecha, ¿ok? Que es exactamente igual a definirlo como lo hacen en algunos libros, que dicen eso es A, pero entonces en negrilla, por así decirlo. Esto, un poquito más letra el trazo, más grueso, perdón, digamos que es negrilla. ¿Ok? Otra manera de definir la magnitud de un vector sería simplemente coger y sacar pues, la magnitud de un vector con barras. Por así decirlo, la operación de calcular la magnitud. Bien, son medidas equivalentes. Listo, eso era para la introducción que ustedes ya tenían que tener, que hicieron más o menos. Ok, ¿ustedes qué operaciones vectoriales notaron en los videos? ¿Cuál era la operación más básica que aparecía ahí? Suma. Suma de vectores. Perfecto.
en la cual si yo tengo dos vectores, ¿esta fue la primera operación que vieron? Sí, señor. Sí, señor. Ok, ¿vieron producto por un escalar? Sí, Sí, señor. también. Sí. Vale, revisemos esa primero, ya les muestro por qué. Listo. Voy a tener este vector, lo voy a llamar A, soy muy creativo con ok. Y él vive en su mundo vectorial, ¿de acuerdo? Él tiene asociadas dos cosas, una magnitud y un sentido, una componente escalar y una componente vectorial, ¿de acuerdo? Siempre tienen los vectores asociados ese par de cosas que yo puedo llegar y decir, con esas dos lo Profe, describo completamente. Señor, la componente escalar que usted se refiere es la magnitud, ¿cierto? sí, esa es la magnitud de, exactamente. Podría tener una componente escalar igual a 1, cuyo caso solamente tendría una componente vectorial. O podría ser la componente vectorial igual a 1, magnitud ser cualquier cosa. 3, 8, 9. La idea de hacer una descripción por componentes, que es el último video, es llevar todos los vectores a una descripción en la cual la parte vectorial sea siempre 1, sea muy sencilla, y poderle multiplicar con cualquier escalar para que él crezca o disminuya. ¿Sí? Listo. Y pongámosle un alfa. Igual a 3. Eso ya sabemos que es. Bien, de lo que ustedes vieron es que cualquier vector B, por ejemplo, se puede hacer como la multiplicación o el producto por un escalar de alfa por A. ¿Sí? Lo único que va a hacer ese alfa, si es, por ejemplo, acá, que digo que es 3, es hacer que ese vector A crezca 3 veces. Y que sea 3 veces más largo. Va a quedar gigante, pero bueno. ¿Cierto? Ahora, si yo llego y defino mi alfa, perdón, como un alfa igual a -2, por ejemplo, un negativo, lo que yo estoy haciendo es que ese vector sea 2 veces más grande, pero que cambie su dirección a una dirección de 180 grados, ¿cierto? Quiere decir que si el ángulo yo lo estoy midiendo desde acá, digo que ese es el ángulo que tiene mi vector A desde la horizontal. Lo estoy midiendo desde la horizontal, pero podría también hacer la línea vertical, ¿ok? Y medirla desde ahí. Lo que quiere decir que si yo llego y cojo ese ángulo y le sumo 180 grados, ese sería mi ángulo de mi vector C, que todavía no lo dibujo, sería básicamente el ángulo de A más 180 o pi. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí. Entonces, ya que sabemos que mi vector C, acá, mi vector C, que ahora va a estar multiplicado por un alfa, que es -2, es diferente, me va a dar un vector el doble de largo, pero en una dirección opuesta. Pongamos que ese es el doble de largo. ¿Listo? Por supuesto, el ángulo entre A y C es que es 80 cruzado. Bien, en algunos libros, por este producto por un escalar, para poder hacer comparaciones, es que se usan algo un poquito extra a decir que un vector solamente tiene magnitud y dirección. ¿Ok?
se dice que tiene otra cosa, otro concepto llamado sentido. El sentido no tiene mucho sentido, valga la redundancia, explicarlo normalmente en un curso de vectores porque ya se ha dicho, bueno, el sentido está contenido dentro de su magnitud y su dirección, ¿ok? Pero si yo miro el vector A y el vector C, yo puedo concluir que tienen los dos un sentido que es opuesto, ¿de acuerdo? O sea, tiene un poquito de relevancia cuando yo hago esa clase de cosas. Bien, ¿por qué les digo que quiero comenzar por acá? Nosotros cuando estábamos viendo esto, veíamos que los vectores tienen una magnitud y una dirección. ¿Sí? Aquí tengo el vector A con su magnitud, por ejemplo. Profe, Señor, qué pena. ¿Qué diferencia hay entre dirección y sentido entonces? la dirección es el ángulo. Yo digo, aquí actualmente donde estoy ubicado, la UIS queda en dirección noreste. ¿Ok? Normalmente uno llega y se para y mira hacia dónde está el norte. Y uno sabe que la luz del sol sale en la mañana por el este y se oculta en el oeste, por lo tanto el sur queda detrás. No sé si así les Ah, enseñaron ya. a ustedes las coordenadas cardinales. Sí, sí, sino No, que tenía yo esa ¿Nunca? confusión. nunca. A mí No, siempre eso no me, pasó. A mí siempre me dijeron, si está perdido en un bosque, quédese calmado, mire a ver si el sol está subiendo o bajando, y ahí sabe si es el este o el oeste. Entonces usted, depende de dónde lo tenga, lo ubica. Si está subiendo, entonces está amaneciendo, está, sí, bueno, hasta mediodía. Ese es el este, su norte está hacia allá, su oeste hacia acá y el sur hacia atrás. Y acuérdese del mapa Pero y salga. tienen- O sea, ustedes están muy bien para No, la ciudad, pero para el monte están muertos. Sí. nunca, no, nunca me recomendaron nada si me perdía en el bosque. Más A que mí muerto. sí, por lo que yo vivo en plena selva, a mí sí me recomendaron eso. Uy, tiene buena conexión. Tiene buena conexión de voz. Pues ni siquiera, Sí, yo, porque se yo me también cae había cada ratico, conocido se me ya está eso. cayendo. Bueno, por eso lo estoy grabando, para que nos vean en YouTube si se les olvida venir a clase. Listo. Ok, este producto por un escalar me gusta bastante porque es la manera en la que yo puedo llegar a definir un vector. ¿Ok? Cuando yo les hablaba, bueno, un vector tiene asociado magnitud y dirección, o sea, el ángulo y su magnitud, acá, un vector puede ser descrito por una magnitud y por su dirección, ¿cierto? Las dos cosas pueden llegar a ser un dato para dibujar un vector. Ok, también hay otra descripción que es por componentes. Vamos a verla más adelante. Podría llegar a coger entonces cualquier vector, viendo lo anterior, y decir, ok, ese vector A es igual a una magnitud alfa, como antes la teníamos, que ahora la voy a escribir simplemente como A, por un vector cualquiera. En este caso, el vector unitario A unitario. ¿Sí? Cuando yo hago esto, muy chévere, porque cojo y defino mi vector, cojo y defino su magnitud, que podría llegar a ser, no sé, 3. ¿Sí? Y defino un vector unitario en esa dirección. ¿Listo? ¿Cuánto es la magnitud de un vector unitario? Uno. 1. Cuando yo saco las componentes del vector unitario, que en ese caso podría ser, no sé, raíz de 3 medios creo que da, y en X y en Y es el vector unitario 45 grados, no recuerdo bien. Cuando usted saca la raíz cuadrada, perdón, el cuadrado de cada componente, la suma y saca la raíz, usted le da que la magnitud de ese vector es 1. ¿Ok? Cualquier vector unitario, sin importar la inclinación, es decir, sin importar la dirección en la que esté, puede ser a 30 grados, a 45, a 70, cualquiera, la idea es que su magnitud me dé 1, ¿de acuerdo?
¿Por qué 1? ¿Por qué es útil que sea 1? Porque cualquier cosa que yo lo multiplique a 1 no me va a cambiar la magnitud. Perdón, no me va a cambiar la dirección. ¿Okay? Por ejemplo, acá este vector unitario que vale 1, que su magnitud es 1, lo estoy multiplicando por 3. ¿Qué está dándome la magnitud? Un vector A que va a tener una magnitud 3 y va a estar en la misma dirección de A unitario. ¿Sí? Esta definición de producto por un escalar me sirve a mí para poder también definir cómo hallar un vector unitario, porque todo lo que tengo que hacer es coger esta magnitud y pasarla al otro lado a dividir. Así que, ¿cómo calcular un vector unitario? Se coge el vector A o cualquier vector y se divide por su magnitud. Y ya tiene usted el vector unitario. No sé si eso estaba incluido en el video. Profe, puede hacer Sí, cuando con el tercero, creo. cuando vaya a representar la magnitud, puede hacer las líneas a los lados para no confundirse uno, porque yo pensé que esa era la escalar. O sea, Le usted pongo un sabe, valor absoluto, profe, no, porque es que la notación de la magnitud también la hacen con unas líneas a los lados como el valor absoluto. Creo que con 2 líneas. Son dos Sí, claro. líneas. Sí, son las dos formas de definirlos. Sino que es que, por ejemplo, aquí pues se confunde uno si es la magnitud o si es una escalar. Es exactamente lo mismo. Es que la Por eso magnitud le es un digo, escalar. es que la magnitud es un escalar. Yo lo puedo colocar como está en rojo o con el adicionado blanco. Exactamente igual. Ah, ok, Mire, ok, ok, ok. acá le digo, acá en esta parte le estoy diciendo, un vector, su magnitud yo la puedo escribir como está a la izquierda o como está a la derecha. Acá un vector lo puedo escribir con la flechita arriba o en negrilla. Lo que pasa es que aquí me queda difícil hacer una negrilla. ¿Ok? Más Ok, negrito, ok, por ok. así decirlo. No, la magnitud es un escalar, a eso me refiero. Vector puede llegar a tener magnitud compleja. Bueno, un vector tiene parte compleja, por así decirlo. Hay vectores que tienen parte real y parte compleja. O puede ser que tenga la parte real igual a 0, entonces es complejo. O tiene solamente la parte al revés. No sé si han visto por ahí el chiste que decía que la parte real es lo que tú sientes por tu novia, una cosa así. Y lo que ella siente es la parte imaginaria. Lo tuyo es una cosa así, lo tuyo es lo real, lo de ella no existe. Una vaina por ahí que vi en Facebook. Buen chiste, profe. Este sí me lo tiré. Olvídate, me lo tiré. Esta es una forma de escribirlo, pero a mí no me gusta mucho escribir la magnitud de las barras y la flechita porque pues ya es como extra. Sí, puedo escribir de las dos maneras. Ok, ya tenemos entonces, esto es bastante útil para que lo recuerden. Podemos mirar entonces rápidamente la suma de vectores. Se lo explica un venezolano, tiene más estilo. ¿Listo? De la suma de vectores, ¿qué es lo que me decía? Bueno, usted coja el primer vector y de hecho, como son objetos geométricos, voy a hacer exactamente eso, voy a copiar este objeto geométrico y donde termina su cabeza, coloco la punta del otro, ¿cierto? Lo que me decía a mí en el video. Y desde ahí dibuje el resultado del nuevo vector de la cola del primero hasta la cabeza del segundo. Y ese sería mi vector C. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Ahí copiar los tipos. Ok, hay otro método que también es el método del paralelogramo, que es dibujar lineecitas arriba o abajo. Ese método lo único que le está haciendo a usted es mostrarle que no importa el orden en el que usted haga la suma, usted puede llegar a conmutar, es decir,
coger e intercambiar A por B y le va a dar exactamente lo mismo. Yo parto desde donde partí A para hacer mi dibujo, pero en lugar de A, yo voy a colocar mi vector B, por ejemplo, y después continúo con el vector A, me da exactamente igual, ¿ok? Me da el vector C. Solo que pues a ustedes se lo explican colocándole de pronto esto. Lo explica más enredado. No, fuck. De lo que está haciendo es trasladar el vector. Le colocan esto y lo que hacen es trasladar su magnitud y le colocan como una línea punteada. Exactamente igual. Sí, simplemente se demuestra el vector que se trasladó con líneas imaginarias y ya, y dicen que donde se tocan las cabezas de los vectores, ahí es Sí. donde se traza completo. Lo que le están mostrando a ustedes es que el vector usted puede llegar a hacer la suma en cualquier orden. Entonces, eso es todo lo que quiero dejarles perfectamente claro. ¿Listo? Se lo colocan así. Pero no quiere decir que hacer A más B o B más A no vaya a dar el vector C. Esa es la gran conclusión. Conmutativo. Cuando usted le conmutan una sentencia como a Arias, es que es el algoritmo, están buscando conmutarle la sentencia, usted le están cambiando una cosa por otra. ¿Listo? Yo puedo conmutar una libra de naranjas por media de manzanas. Una conmutación. Intercambiando un puesto de alguna cosa. Bien, ¿pasa lo mismo con la resta? No, No, la resta no es conmutativa. cambia de signo. Ok. ¿Por qué cambia de signo? Porque básicamente nosotros cuando estamos haciendo la resta, lo que estamos haciendo es que el segundo término está haciéndose un producto por un escalar que es -1. ¿De acuerdo? Es decir, estoy cambiando mis vectores A y B, ya no son los mismos. Me voy a llevar esto de acá. ¿Ok? Ya no tengo los mismos vectores A y B cuando yo estoy haciendo la resta de A menos B, por ejemplo. A eso lo voy a llamar C. Tendría entonces que este vector B va a ser el producto por un -1, lo que quiere decir que ya no va en esa dirección vectorial, sino que B está en la dirección contraria. ¿Listo? Eso es todo lo que me están... Ah, perdón, menos B. Ok, menos B. B, el que está arriba en una dirección, menos B sería su vector contrario. ¿Ok? Son los vectores opuestos. Van en la misma, en el mismo sentido, perdón, tienen el mismo ángulo de pronto. Usted lo mira de alguna manera. Usted podría llegar a decir, bueno, pero yo lo quiero seguir midiendo la línea, no quiero medir la dirección. Y usted podría decir, bueno, el ángulo es 0, puede llegar a ser 0. O puede ser estricto y decir, no, B está en 0 sobre el eje X, supongamos, y menos B está en dirección menos X, ¿ok? 180 grados hacia el otro lado, un cambio de pi, o los vectores son opuestos. B menos B es un vector completamente opuesto. Y con esos dos vectores es que yo realizo la suma de ellos. ¿Listo? Vale, y de esa sí, ya ustedes lo vieron, si yo hago la resta de B menos A, me da completamente diferente, ¿no? Me va a dar un vector en la misma inclinación que tiene C, pero me da en sentido contrario. ¿Sí lo vieron? Ujú. Sí, Sí. eso está en el video, perfecto. Entonces esa parte dejémosla así.
¿Vieron algo de producto escalar? Sí. Ok, ¿qué es lo principal del producto escalar? ¿Es un producto definido o es un producto derivado de alguna otra cosa? Producto completamente definido. Ojo, el producto escalar y producto vectorial son productos que yo defino, son productos complementarios, perfectamente complementarios. ¿Cuál es la necesidad de este producto escalar? Primero escribamos por acá la ecuación y es que me dice el producto escalar entre vectores A y B, que de hecho es perfectamente igual a B.A, va a dar como resultado un número. ¿Ok? Por eso coloco un C, no un vector C, un número C, un escalar C. Puede ser complejo, perdón, puede ser un número real o un número natural, lo que yo quiera, pero va a ser un número. ¿Listo? Y está definido como la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre los dos. ¿Listo? Seno de A y B. Lo que quiere decir que cuando yo dibuje estos dos vectores, necesito marcar cuál es el ángulo entre los dos. Y ya no me interesa el ángulo que tenga A con respecto a la horizontal o la vertical, o B que tenga con respecto a la horizontal y la vertical. ¿Listo? A mí sola y únicamente me interesa es el ángulo que existan entre los dos. ¿Por qué surge la necesidad de este producto escalar? Primero porque cuando nosotros... ¿Qué pasó? Primero porque cuando nosotros tenemos la necesidad de hacer una multiplicación en la recta escalar, ¿han escuchado algo por el estilo? Y es que los mundos, el mundo escalar vive en un vector, por así decirlo. Simplemente yo tengo... Voy a dibujarlo acá. Yo tengo esta recta, por ejemplo, y llamémosla la recta de los reales. ¿Listo? Si yo quiero ubicar un elemento sobre esta recta, lo único que yo necesito hacer es marcarlo y decir cuánto vale el elemento. ¿Ok? Yo quiero ubicar cualquier otro elemento, por ejemplo el número 2, tengo que marcarlo y ubicar el elemento. Yo quiero hacer el producto entre esos dos elementos, entre el elemento A y el elemento B. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar A por B, ¿cierto? Así de sencillo. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer el producto entre dos vectores? Pues tengo dos posibilidades. Primero, los dos tienen magnitud, pero están en una magnitud en una dirección vectorial completamente diferente. ¿Ok? No están acá como en la recta numérica en la que sobre la misma recta, sobre el mismo vector, por así decirlo, si un matemático ve esto me pega, eh, yo puedo llegar a hacer la multiplicación o el producto entre los dos. Entonces, ¿qué necesidad me viene a responder a mí esta definición de producto escalar? Pues sencillo, yo voy a proyectar un vector sobre el otro para crear una sombra de qué sería un número en la escala de A sobre la escala de B. ¿Ok? Imagínense que tenemos el sol de mediodía y está por acá arriba el sol. Qué hermoso. ¿Listo? Si está el sol de mediodía, nosotros vamos a tener una sombra de A que se proyecta sobre el vector B.
esa es la famosa proyección del vector A sobre B que debió estar en el video. ¿Sí? Y ahí en el video, señoras, Esa proyección es perpendicular, ¿verdad? sí, sí, pero también hay una dirección que es perpendicular hacia el otro. Les digo que las proyecciones son exactamente iguales. Y es la proyección de B sobre A. Esta. ¿Ok? Si ven que sobre el vector A y la proyección de B sobre A son 90 grados. ¿Ok? Y el vector B y la proyección de A sobre B también 90 grados. No importa yo en qué recta numérica proyecte el vector, yo puedo llegar y proyectar B sobre A o A sobre B. Una vez yo ya proyecte alguno de esos dos vectores sobre el otro, lo único que yo tengo es un número sobre la misma recta numérica. ¿Y qué procedo? Pues hacerle la multiplicación entre los dos. Esa es el trasfondo del producto escalar. Tengo escalares, están ubicados en diferentes direcciones del espacio, no tengo cómo operar entre ellos, pues voy a proyectar un vector sobre el otro para que queden en la misma recta numérica, y cuando estén en la misma recta numérica procedo a hacer la proyección, procedo a hacer la multiplicación de dos escalares como siempre lo he hecho, 1 por 2, o 2 por 3, o 4 Profe, por 5. una pregunta. Por eso es que el resultado me da un escalar. Señor. Es que no sé si estoy confundido, pero es Yo que ya creo. no me acuerdo prácticamente de álgebra lineal del semestre pasado. Si no soy mal, el producto escalar también se puede calcular multiplicando coordenada por coordenada y sumando, ¿no? Todos los componentes que da. A eso viene el último video. No se adelante. Esta es la parte gráfica, esta es la parte sencilla. El cómo Yo se es que el hace. último video no lo encontré. El No, es que último no fue el tenía último que que no vi. verlo, no tenía que verlo. Profe, o sea que en el último video no utilizan el coseno del ángulo. También se utiliza. Claro, porque es que en el último video yo les muestro cómo hacerlo por componentes. Pero si yo quiero calcular el ángulo entre dos vectores, adivinen cuál es la manera más fácil. Sí, ya está. Esta, así de sencillo. Despejando, Calculo ¿no? que tengo la magnitud de A, de un vector, tengo la magnitud del otro vector, y ya lo calculo por componentes como ahora en el video, y hallo el coseno inverso de teta, y ya hallo el ángulo entre dos vectores. O sea, esta es una definición que es muy útil. Para hallar el ángulo entre vectores es la más sencilla. ¿De acuerdo? Listo, profe. Ok, esta parte les quedó un poco claro, un poco más clara. Sí, profe. Miren, aquí es muy sencillo ver algo. Cuando usted sacaba en el colegio, antes o en álgebra, como dice por ahí el compañero, usted recordará que usted manejó muchos triángulos, ¿sí? Y si a usted le decían, por ejemplo, bueno, tenemos un vector A, y este vector B, imagínenselo como X. ¿Cuál es la coordenada en X del vector A? ¿Cómo hace usted esa descomposición vectorial? Pues sencillo, usted llegaba y empezaba a revisar todas sus tablas trigonométricas, ¿no? Y usted decía, bien, aquí tengo el ángulo que me define A sobre el eje X, y acá tengo el lado adyacente, este es mi lado opuesto, y esta es la hipotenusa, ¿sí? Acá tengo la relación entre, a ver, quiero hallar mi lado adyacente, lo más fácil sería con la hipotenusa. ¿Y cuál es la relación trigonométrica entre el lado adyacente y la hipotenusa? El coseno. El coseno de teta, ¿cierto? Porque el coseno de teta de manera general está definido como el lado adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí o no? Así que si yo quiero averiguar el lado adyacente, todo lo que tengo que hacer es mandar esta hipotenusa al otro lado a multiplicar. ¿Sí? La hipotenusa acá sería A. Entonces el lado adyacente va a ser igual a A por coseno de teta de AB. A por coseno de teta de AB que es básicamente la proyección de A sobre B. ¿Sí? Ya proyecté A sobre el vector B. Ya lo tengo en la misma recta numérica. ¿Qué me falta? Simplemente multiplicarlo por B. Y ahí ya tengo el producto. Yo puedo llegar y hacer lo mismo para el otro y voy a obtener exactamente la misma relación, solo que es un poquito más difícil de imaginarse porque pues ya
Digamos que estamos muy acostumbrados a hacer esta descomposición del coseno del ángulo cuando tenemos un eje que nosotros digamos, es que este es horizontal, ese es el eje X. Nos sale casi que por instinto. ¿Ok? Pero es exactamente igual. Simplemente en el otro caso sería B por el coseno de teta, que es la proyección de B sobre A por A. Por eso les digo que el producto punto de A punto B y B punto A es exactamente igual. ¿Listo? Bueno, es como ahora. Mañana miramos el producto cruz, el producto vectorial. ¿Listo? Producto cruz o producto vectorial. Ya pueden mirar el último video, ¿sí? Porque en el último video es básicamente un resumen de todo esto, pero por componentes. Y ahí ya tiene bastantes cosas numéricas. Entonces el resumen lo hacemos simplemente más sencillo y resolvemos dudas mañana. ¿Te parece? Listo. Listo, profe. Listo. Listo, profe. Bueno, muchachos. Chao. Se Gracias, cuidan. profe, chao. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Ustedes. Hasta luego, profe. Luego. Chao, profe, Profe. gracias. Chao, chao.